Hola, ¿qué tal? Estamos hoy en otro programa más de nuestra serie Historias de San Luis y el día de hoy vamos a platicar con la maestra Ana María Gutiérrez Rivas. Ella es profesora investigadora en el Colegio de San Luis y tiene un tema de investigación muy interesante. Vamos a hablar sobre las haciendas del estado de San Luis Potosí. Ana María, muchas gracias por atender la invitación y yo creo que nuestro público televidente va a estar muy contento de escucharte. ¿Podrías platicarnos por qué te interesó el estudio de las haciendas? Sí, gracias a ti por la invitación y espero que les llame la atención. Fíjate que hace mucho tiempo yo participé en un proyecto con un colega y amigo de Ciesas, y el proyecto era sobre las estructuras agrarias del Oriente y que abarcaba desde Río Verde hasta la Huasteca. ¿Del oriente del estado? Del oriente del estado, y caminamos más de 50 cascos, que ya ahorita con lo que conozco es posible que no hayan sido cascos, que hayan sido estancias, en fin. Pero yo creo que caminamos mucho más de 50. Recorrimos todo lo que es la zona media, lo que ahora se llama la zona media. En la Huasteca no hay haciendas como se conoce, con esta infraestructura de la casa grande, la iglesia, la fábrica de mezcal, porque el clima en la Huasteca no permite. Las haciendas eran de adobe, la casa del hacendado era de adobe, 2 cuartos y la cocina afuera. Yo nada más conozco una hacienda y es en la Huasteca Veracruzana, pero es así, 2 cuartos de adobe. Y pues nos enamoramos de la infraestructura y de ahí me empezó a gustar esto de las haciendas. Oh, muy bien. Oye, ¿y te enfocaste en alguna época en concreto para hacer tu investigación? Sí, en el siglo XIX. ¿Por qué en el siglo XIX? Hay un trabajo muy bonito de las haciendas en el siglo XVI y XVII de San Luis Potosí, pero yo siempre he trabajado el siglo XIX. Incluso este proyecto donde empezamos a caminar las haciendas era sobre el siglo XIX. Conocemos más mapas, fue el siglo XIX. O sea, muy bien. Oye, ¿y nos podrías explicar cuáles son las distintas categorías? ¿Cuál es la diferencia entre una hacienda, una estancia, un rancho? Porque pareciera que hoy en día pues todo es lo mismo, ¿o no? Sí, a ver. Incluso nuestros primeros caminares era eso, veíamos una casa y decíamos, aquí está la hacienda. Y se los voy a ejemplificar con una hacienda del altiplano potosino que se encuentra entre los municipios de Moctezuma, Villa de Ramos, Salinas, Santo Domingo, que se llama la Hacienda de Cruces, y contaba con 373,890 hectáreas. Muy grande. Muy grande. Es la más grande que yo tengo localizada en territorio, pero hay muy grandes, esas de 200,000 hectáreas, 180,000 hectáreas. Entonces, para trabajar ese territorio, no nada más es una casa. Esta hacienda tiene, por ejemplo, un municipio dentro del territorio, una cabecera municipal. Tiene 7 estancias, tiene 7 caseríos. ¿Qué es una estancia? A ver, la estancia también tiene una casa grande, también tiene una iglesia, y era donde se agrupaban. Tiene 6 estancias. ¿Para qué? Hay un mayordomo principal que vive en el casco principal de la hacienda, en la hacienda de Cruces, en el casco de la hacienda, en la casa grande, y tiene 6 mayordomos que viven en cada estancia, que tienen designado un territorio. Eso sí, nunca lo hemos podido ubicar, cuánto territorio tenían cada uno, para poder administrar una hacienda de tal tamaño. Entonces tiene 6 estancias, tiene caserío 7, tiene rancho 6. Igual el rancho no tiene la casa grande, no tiene la iglesia, es un caserío, es un ranchito con una población. Encontramos una que tiene una fábrica de mezcal, entonces estaba la población
se junta la población y ahí trabajaban la fábrica de mezcal. Hay 2 fábricas de mezcal, una salinera, está la salinera de Salina, dentro del territorio de la Hacienda de Cruces. Hay 5 Las salinas del Peñón Blanco están dentro de la Hacienda dentro de la Hacienda de Cruces, muy en medio de la Hacienda de Cruces. Y las norias de esa salinera eran muy diferentes a las norias en donde se sacaba agua para el ganado. Era una hacienda ganadera en donde se tenían ganado de lidia, yeguas y ganado lanar principalmente, porque finales del siglo XIX la principal economía era la lana. Era la lana, no tanto la carne en pie, era la lana. ¿Y caprino no hay? ¿Ganado caprino? No, había pero poco. Realmente la economía ahora hay más. Ahora hay más en la población que por ahí hay, se hacen quesos. Pero en ese entonces no, realmente eran borregos lindos, muy grandes. Hemos visto fotos de los animales muy bonitos, y también se trabajaba caballadas, porque la cría también era una actividad económica importante. Se tejía con la cría de los caballos muebles, y eso era muy bien cotizado. Y tenía 45 norias a lo largo de todo el territorio que les permitía mover el ganado. Cada noria tenía sus bebederos. Entonces, esta infraestructura... Mira, a lo mejor nuestro público televidente no sabe qué es una noria. Sí. ¿Puedes explicar qué es? Sí, puedo explicar. Las norias realmente es la infraestructura para sacar, son unas ruedas de madera para sacar agua de pozo. Yo creo que muchos de los televidentes lo conocen porque en San Luis Potosí, capital, las casas del centro tenían sus pozos, y a veces tenían su noria. Esa ruedita donde tenía cangilones para que giraba con otra rueda de otro lado y sacaban el agua y llenaban unas grandes piletas de agua. Pero la noria es la rueda de madera, y las 2 o 3 ruedas de madera, dependiendo de cómo van a ser. Hay unas que nada más es la rueda, que nosotros le llamamos norias de pie, porque nada más es la rueda, y hay un adolescente que camina. Se sube a la rueda y va caminando, y la rueda sirve, gira, sacan el agua y la llenan la pileta. Y las otras, las de sangre, son con animales mulas, que mueven esta estructura de madera y sacan el agua. Y ya la infraestructura arquitectónica son los bebederos, para que bebederos con corrales a veces muy grandes, para que pernocte el ganado y para que beba agua. Entonces, para que una hacienda de tal magnitud, de tal espacio, que son más de 300 hectáreas, en el semidesierto potosino, tenían un conocimiento del agua impresionante, y es posible que en un buen año haya habido 8,000 cabezas de ganado. Sí. Bueno, y la infraestructura, es por supuesto la casa, la noria, los bordos. ¿Qué más, Ana? Es la casa grande, las casas pequeñas de las estancias, en donde se junta la población, siempre va a haber población junta, donde no hay hacienda, donde no hay casa, pero se reúne la población y se establecen, y hay casas de trabajadores, son los ranchos. Y las norias también tienen fábricas de mezcal. Hay una fábrica de mezcal únicamente, sin casa ni nada, por ahí hay una fábrica de mezcal,
pero las fábricas de mezcal están en las casas grandes también. Entonces hay fábrica de mezcal y en la casa grande de Cruces está la empacadora de lana, por supuesto, trabajaban la lana y está la empacadora de Pero lana. no la tejían. No la tejían, la empacaban y se iba a Estados Unidos y Europa. Estamos hablando del siglo XIX, donde el casimir y la ropa era de lana, y se iba en pacas de lana. Bueno, y ¿hay otra clase de infraestructura? ¿Bordos? ¿Hay alguna presa en esa? No, las presas se tienen en las haciendas del oriente del estado. Todas estas haciendas del altiplano las trabajan con novias, porque el agua es subterráneo. Y ya desde el oriente, bueno, desde la Ventilla, que está muy cerquita de aquí, ahí sí hay... ¿Y Santa Genoveva no es una presa también importante? Sí, de la Ventilla. Entonces esas haciendas donde el territorio permita que haya agua no necesariamente subterránea, tienen presas. Bueno, y ya para cerrar este bloque, Ana, ¿y las mojoneras? Las mojoneras, todas las haciendas tenían mojoneras. Ahorita es difícil de encontrarlas. Pero explica qué es Pero una la mojonera. mojonera es un montículo de cemento, de piedras, no era de cemento, eran de piedras, en donde servían para limitar el territorio. Entonces, por ejemplo, Cruces tiene como 50 mojoneras, todas tienen su nombre, todas las mojoneras tienen su nombre y pueden ir caminando, verificar que ese es su territorio. Las mojoneras es el límite territorial de la hacienda. Bueno, pues muchas gracias, vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos platicando con la maestra Ana María Gutiérrez Rivas, profesora investigadora del programa de Historia del Colegio de San Luis, y estamos hablando sobre su tema de investigación, que son las haciendas. Ana María, los mapas son materiales muy importantes, pero son muy distintos unos de otros. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos? Sí, realmente son distintos dependiendo de quién lo mandaba a hacer. Los mapas que hemos encontrado de haciendas generalmente los mandan a hacer los dueños. Tenemos el bloque grande, tenemos 86 mapas a lo largo de todo el estado. No es porque sean todos, pero esos son los que hemos localizado. Y los mandan a hacer los dueños para la segunda mitad del siglo XIX, y en la Huasteca hay muchos mapas, y esos son más fáciles porque te dan el mapa de la hacienda, pero en la Huasteca eran de manera política, entonces mandaban a hacer desde los ayuntamientos todos los planos de todo el municipio. Ciudad del Maíz, por ejemplo. Ciudad del Maíz tiene un mapa, físicamente es de 2x2, más o menos, los mapas son grandes. ¿2x2? 2x2 metros. 2x2 metros, en donde dice, el mapa se llama Las Haciendas del municipio de Ciudad del Maíz. Y entonces es muy complicado empezar a buscar los polígonos y luego esos polígonos pasarlos a plataformas digitales. No, pero a ver, espérate. Antes de que vayas para allá, tú consultaste, o sea, dices que tienes 86 mapas, y estos 86 mapas seguramente son muy distintos unos de otros. Sí. ¿Sí? Sí. Y ¿cómo traduces un mapa elaborado con criterios antiguos
a los mapas que elaboramos hoy en día. Bueno, yo no lo sé hacer, pero... A los mapas digitales, sí. Efectivamente. Desde que empezamos a caminar, que yo les comentaba en este proyecto del Oriente de San Luis Potosí, nos empezaron a enseñar cómo pasar estos mapas. Se pueden desde la colonia y se pueden bastante bien, porque tanto los mapas coloniales como los mapas del siglo XIX, los agrimensores, que eran los que construían los mapas, realmente tienen errores mínimos, y sí los tenemos que ubicar en el río, en la montaña, y acomodarlos. Son técnicas del sistema de información geográfica que se van tomando algunos puntos del polígono de la hacienda, y se va viendo cómo acomodarlo dependiendo de los puntos cardinales, y muchas veces ayuda la topografía del lugar, ¿no? La montaña, el río, y muchas haciendas colindan con sobre todo en la Huasteca, es el río, o es la montaña, sí, o es la división municipal, también puede ser. Bueno, en época colonial hay muchas descripciones de la propiedad o del territorio donde dice, bueno, hasta la Palma Gorda. Sí. Dios mío, ¿cuál es la Palma Gorda hoy en día? Era la mojonera del siglo de la colonia, ¿no? Sí. Pero los puedes sacar. Esa es la información de documento. Pero la información del mapa mismo de la colonia, aunque sea un polígono octagonal color rojo, que dices, ¿y esto qué es? Si uno lo acomoda entre las coordenadas y la topografía, nos queda muy bien, y realmente casi no tenían error de... Pero tú georreferenciaste todo está georreferenciado, todo está georreferenciado. Sí, pues para tener certeza de sí, todo que está lo que estás diciendo es correcto. Todo. Está muy bien. Oye, yo entiendo que tú has elaborado un mapa muy detallado del estado de San Luis Potosí, con todas estas haciendas. ¿Qué nos puedes compartir de la experiencia de elaborar ese mapa? Sí, con la idea con el objetivo de comprobar que el espacio y el territorio de San Luis Potosí para el siglo XIX estaba ocupado y tenía dueño. Empecé con documentaciones de dato duro, de censos, de noticias estadísticas, de los propios mapas. Hay un mapa muy lindo de 1894 que hizo la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tienen las haciendas. Entonces se revisaron mapas, se revisaron noticias estadísticas, se revisaron censos, y cada hacienda que localizábamos, que decía esto es una hacienda, la georreferenciábamos. Para ir, le dimos una clave por las coordenadas y el municipio, y se georreferenció. Y eso nos sirvió muchísimo. Unas no los pudimos hacer. Entre la búsqueda encontramos 482 puntos de hacienda, en donde en el censo, en esta información de dato duro, decía San Juan es hacienda, San La Ventilla es hacienda, San Bocas es hacienda. Cada que nos decían en estos censos es hacienda, la anotábamos y la georreferenciábamos. Quedaron fuera como 78, porque nunca encontramos el lugar para poder georreferenciar. 78 menciones. 78 menciones, o sea que en total tenemos 562
pero que referenciadas y son las que se van. Las que utilizamos en el mapa son 482. Ay, qué interesante. Oye, ¿nos podrías mencionar alguna otra de las haciendas que has estudiado? Sí. La hacienda del condoñazgo de Moctezuma. Eso es muy interesante. Ese es interesante. ¿Por qué el condoñazgo de Moctezuma? Entre esta búsqueda, entre este caminar, porque es muy importante caminar el territorio. Una cosa es poner en la geografía, desafortunadamente no conozco todas, pero sí he recorrido mucho el territorio de San Luis, porque el caminar le da a uno realmente otra perspectiva que nada más saber que Bocas es así. Y el condoñazgo, la hacienda Condoñazgo de Moctezuma me acerqué a ella porque se dice que los descendientes son de Moctezuma II. Y de ahí me interesé en ella, entonces la abordé por una historia familiar. Esta hacienda tiene 26.630 hectáreas, se encuentra en los municipios de Tamazopo, Alaquines y Ciudad del Maíz. Y me fui por la documentación que me dijera de quiénes y cómo las fueron heredando. También este espacio tiene pequeños ranchos, ya estamos en el oriente, no tiene la grande casa, y yo me fui a estudiarla por el devenir de su propiedad de las familias, y todavía pude entrevistar a un señor muy grande que él decía que era descendiente de Moctezuma y que tenía documentos, y que la tradición oral era que efectivamente la hacienda era de los descendientes de Moctezuma II. A ver, pero ¿puedes explicarnos qué es un condoñazgo? Sí. En la Huasteca, en las Huastecas, yo primero estudié muchos años las Huastecas, la Huasteca veracruzana, la Huasteca hidalguense y la Huasteca potosina, siempre en cuestiones de tenencia de la tierra. Por eso ahorita me fue muy fácil trasladarme a otro tipo de tenencia de tierra, que son las haciendas. Y en las Huastecas es muy complicado la tenencia de la tierra porque hay población india y población no india, y los dueños son indios, pero también hay unos que no son indios, y es muy fácil. El condueñazgo es, como la palabra lo dice, tiene varios dueños, condueños, de varios dueños. Cuando es población indígena, ellos lo que querían era seguir trabajando su tierra con los usos y costumbres de sus tierras comunales. Es decir, te estás refiriendo a la ley de desamortización. Con la ley de desamortización quisieron dividir las tierras. Sí, a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, la población indígena luchó porque esto no se diera, y querían tener sus tierras, y lucharon mucho para que no se dividiera y que siguieran trabajándola como ellos la trabajaban, que tenían varias formas de trabajarla. La trabajaban agrícolamente, la agricultura la trabajaban en un terreno, el otro año se iban a otro, con un sistema que se llama de roza, tumba y quema. Y por otra parte estaba la población no india, que quería también esas tierras, también las tierras. Entonces muchas veces hubo condoñazgos pluriétnicos de indios y no indios, muchos eran indios. En Veracruz incluso fue el único estado que se legisló en 1874, y la ley dice, en virtud de que que han pasado muchos años y muchas legislaciones y no se han podido dividir, se autoriza que la propiedad de la tierra se haga en condoñazgo. Ni Hidalgo ni San Luis Potosí tiene
una legislación como tal, pero es muy común que la tierra se tenga así, en condominios. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Estamos entrevistando a la maestra Ana María Gutiérrez Rivas, profesora investigadora del Colegio de San Luis, sobre el tema de las haciendas de San Luis, que es su tema de investigación. Ana María, ¿qué tipo de fuentes utilizaste para hacer tu estudio, tu trabajo? Sí, fueron dos tipos de fuentes. Primero, las fuentes para localizar la cartografía, y para ello se revisó la Biblioteca Ramón Alcorta, que está en el Museo Cosío. Se revisó el Archivo Histórico de San Luis Potosí en diferentes ramos, en el ramo de la Comisión Agraria Mixta, el Fondo de Catastro, el Fondo de Registro Público de la Propiedad y Comercio Protocolos, y el Fondo Digital, y el archivo. Otro archivo fue el de la Casa de la Cultura Jurídica, la Mapoteca Orozco Iberra, en sus dos fondos también, que son Orozco Iberra y Colección General, y también se revisaron bibliografía. Hay un personaje muy interesante que es Cabrera y Piña, Don Octaviano. Don Octaviano Cabrera, quien hizo un catálogo muy lindo, que ese también fue de mis inicios, el de las 200 haciendas y su triste fin. Él hace 3 catálogos. Uno es el de las 200 haciendas y su triste fin, otro que que elaboró en 1978, otro que elabora en 1700, ¿verdad? No, 1978, el otro lo publica en 1984, que es La Expropiación, así se llama, y otro también de las haciendas potosinas. Y él construye mapas muy no georreferenciados, pero con mucha exactitud, y algunos de esos también se consultaron. Y en un disco de un compañero del colegio, que es Rangel Silva y Camacho, José Alfredo Rangel y Hortensia Camacho, hicieron un disco llamado De Haciendas a Ejidos, Cambios en la Propiedad Agraria, 1890-1940, y de ahí se tomaron 3 polígonos. Oye, antes hablaste de que las haciendas tenían polígonos. ¿Qué es eso de los polígonos? Explícanos por qué. Sí. Creo que es importante. El polígono es el terreno de la hacienda, ¿sí? La hacienda, vamos a suponer que el terreno de la hacienda es un cuadrado. Las 3,000 hectáreas es un cuadrado. Ese cuadrado es un polígono. Puede ser el contorno de la hacienda, ese es el polígono. Para cuando se mete al mapa digital, cuando se mete a una plataforma digital, se denominan polígonos. Correcto. Muy bien. Y para la documentación, ya la documentación no dura del mapa, se consultó el archivo histórico en el ramo de Registro Público de la Propiedad y Comercio Protocolos. Se revisó de 1799 a 1900. Es mucha la documentación, se digitalizó, se fotografió, se digitalizó, se hicieron PDFs, se les hizo un pequeño resumen para ubicarlas, y tenemos información de 102 haciendas. 102 haciendas. Pero muchos, de unos podemos tener un expediente y de otra hacienda podemos tener más de 20 expedientes. Sí. Depende qué tan problemática haya sido. Sí, efectivamente.
Oye, Ana, ¿cuál considerarías tú, Archivo General de la Nación, no consultaste para este trabajo? No consulté. Yo creo que este trabajo no es un trabajo que se pueda concluir. Yo creo que al paso del tiempo uno se va a encontrar otro mapa y se puede subir al mapa digital, porque pueden estar con los propios familiares, en archivos privados, en el Archivo General de la Nación que no consulté, y pueden ir apareciendo por ahí y se puede ir sumando al mapa digital. Bien. Ana, desde tu punto de vista, ¿cuál es la complejidad para el estudio de las haciendas? Yo creo que es dependiendo de cómo abordarlas. En estos dos ejemplos que he mencionado de la hacienda Condoñazgo de Moctezuma, yo me acerqué viendo relaciones familiares. La hacienda de Cruces me acerqué intentando conocer toda la infraestructura de la hacienda y, por supuesto, ahí sí tenemos información de archivo para ver qué producían, de quién era y demás. Pero el principal acercamiento fue conocer el territorio y todo lo que tenía dentro. La hacienda de la Angostura también es algo que abordé desde... No tenía yo el mapa de la hacienda de Angostura, la había yo caminado, tiene una infraestructura hidráulica muy interesante. Santa Rosa de la Santa Angostura. Rosa de la Angostura. ¿Fue propiedad del conde de Peñasco? Fue propiedad del conde de Peñasco en 1700, por eso se hizo conde, porque dio un pedacito de la hacienda para... Ay, por la pacificación de la Sierra Gorda, no le quites méritos. Para los PAMES, y de ahí por eso le dieron el título de conde, y después fue de los Díaz Gutiérrez, de la familia Díaz Gutiérrez, que ellos, muy interesante, por 1950 solicitaron el condado, se dice, ¿no? Que fueran condes. Llegaron a ser hasta el quinto conde del Peñasco, y sí se los dieron, algunos. Y en esta hacienda, entonces, es el objetivo de por dónde quieres entrarle. Yo lo que quería era reconstruir la hacienda, y ahí me fui a trabajar los archivos de la Comisión Agraria. ¿Agraria Mixta? No. Comisión Nacional Agraria. Comisión Nacional Agraria, perdón. Y si uno revisa, vas viendo cómo la hacienda se fue dividiendo, los ejidos que se fueron conformando en ese territorio, y hay veces que trae pequeños mapitas de las divisiones, y reconstruí el mapa con esos expedientes, y vi cómo se fue haciendo de hacienda a ejidos. Eso es muy interesante. Fíjate que la hacienda de la Angostura, a principios del siglo XIX, por ahí en 1830, tenía un bosque de ahuehuetes. Y entonces los dueños contrataron a un par de alemanes para establecer un aserradero en la hacienda. Y vinieron los alemanes y establecieron el aserradero. Pero tenían una política muy interesante, porque por un árbol que tiraban plantaban 10. En el papel. No, es que cuando viene tenemos la Revolución Mexicana y el siglo XX, talaron a prácticamente todo. O sea, creo que queda un ahuehuete. La última vez que fui a Angostura había un solo ahuehuete. Sí, mira, tú misma, yo eso no lo sabía. Entonces es dependiendo de cómo abordes, ¿no? Una hacienda. Lo puedes abordar desde la economía, qué trabajaban, qué hacían. Es tan diverso y por eso tan apasionante y tan complejo, porque si quieres conocer el total, imposible, no, es imposible. En el mapa digital sí llego hasta los ejidos. Sí se puso una capa de ejidos que nos permite ver cómo del polígono, que ya supimos que es el territorio de la hacienda, cuántos ejidos quedaron en cada una. Oye, Ana, yo me acuerdo que inclusive alguna vez fuimos juntas a ver la infraestructura hidráulica de la Angostura, y que es sumamente interesante. ¿Podrías platicarle algo a nuestro público? Incluso hubo un pleito por esa, es un
canal que ellos hicieron, un gran canal que ellos hicieron, que empieza en la hacienda de Buenavista, después pasa pasa por el territorio de la hacienda de Buenavista y por el territorio de la Angostura. Entonces, como van cambiando de dueños, es el gran pleito por el agua. Por el agua, por supuesto, porque abren las compuertas, tienen todo un reglamento para abrir compuertas para una hacienda y para la otra, empiezan a haber pleitos, y es todo un litigio de muchos años, porque si no hay agua, pues no, ahí se cultivaban algodón, tenían varios cultivos, y sin agua para los animales y para todo, pues no es la tierra, no es la tierra seca, siempre tenemos que ver que son pleitos de suelo y de agua. Oye, ¿y qué producía la hacienda de la Angostura? Que yo sepa, tenían algodón, tenían maíz, en fin, pero principalmente algodón, porque hasta tenían una despepitadora de algodón. Bueno, en la documentación se menciona, del siglo XVIII, se menciona que tenían un batán. Un batán es en un lugar donde se teje el algodón, es donde se tiñe. Entonces quiere decir que tenían también teñido. O sea, tenían telares, producían tela y la teñían. Sí, al respecto, no de Angostura, de la hacienda de... ahorita recuerdo, pero hay una hacienda que se llama La Herradura, y todo el mundo piensa que es la hacienda de La Herradura, y no es la hacienda de La Herradura, es la fábrica textil de la hacienda de... está en Río Verde, de otra hacienda. Y ellos sí tenían toda la infraestructura para la producción textil. Y tenían mucho rojo, porque grana. mucho con grana cochinilla que traían de Oaxaca. Y es muy interesante estas leyendas populares que las personas nos decían que ahí mataban gente y la colgaban, y entonces se desangraban y la sangre corría. Era la grana cochinilla. Entonces es muy bonito este tipo de caminarlo y de saber cómo la gente de ahora se apropia de un conocimiento. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos en el cuarto bloque de Historias de San Luis y estamos platicando con la maestra Ana María Gutiérrez Rivas del programa de Historia del Colegio de San Luis, y el programa del día de hoy es sobre haciendas. La maestra Ana María Gutiérrez ha tomado el tema como su proyecto de investigación. A ver, Ana María, platícame, ¿cuántos años hace que trabajas el tema? Muchos años. Pues sí, pero... muchos años. Yo creo que para realizar hasta donde voy, desde la primer consulta de las memorias y empezar a hacer la base de datos, como 5 años. Sí, te lo pregunto porque es importante que nuestro público televidente sepa cuánto tiempo se lleva la elaboración de un estudio tan complejo como el que has hecho tú. O sea, no es algo que se puede hacer en 3 meses ni 4 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que me lo mencionas. Y yo quería preguntarte otra cosa. Me imagino que habrás considerado publicar tu material de alguna manera. ¿Podrías compartirnos, por favor, a nuestro público televidente, cómo estás pensando dar a conocer tu trabajo? Lo primero que va a salir y ya está listo, ¿qué teníamos que terminar primero? La base de datos. Esta gran base de datos de cuántas posibles haciendas había. Estamos trabajando con 165. Yo les había mencionado 482. Ya poniendo el mapa encima, quedaban más de una hacienda en algunos casos y se fue reduciendo y fueron 165. La base de datos ya está completa, tiene la información de la cartografía, la información de la
de toda la documentación que se ha consultado y está trasladada a un mapa digital. Un mapa digital interesante porque es el mapa del INEGI, es el mapa digital del INEGI. No tuvimos costo, nos enseñaron las personas del INEGI a trabajarlo al principio y ahora están muy orgullosos porque ni ellos dicen que podían hacerlo tan bien, que ni ellos sabían cómo lo manejamos. Tiene toda la información y eso lo pensamos poner en la página web del colegio. La página electrónica En la página electrónica del colegio para que se pueda jugar con la información. Uno puede consultar desde los polígonos y cada uno va a traer el nombre de la hacienda, en donde se puede localizar el mapa, trae su ficha, trae su mapa, trae también la información de los condoñazgos, trae la información de los ejidos y también los ejidos todos tienen nombre. En el siglo XIX la división político-administrativa, además de los municipios, había partidos. Nosotros estamos tomando la división política de 1874, que es la última división que se hace con partidos, porque es mucho más fácil para mí trabajarlas por partidos. Es un espacio en donde a veces hay 3 o 4 municipios y puedo trabajarla con cuántas haciendas hay por cada partido. Eso ya está, y también ya está el primer borrador de el texto. Se tienen que trabajar la documentación, eso pretendo terminarlo, y tengo documentaciones, como ya les había comentado, de 102 haciendas, entonces trabajarlas. Para eso se hicieron mapas por partido, para que vayan viendo el mapa de un partido, todas las haciendas que tenía, y explicar todas de las que tengamos documentación. Muy bien. Oye, Ana, ¿por qué es importante conocer la historia de las haciendas? ¿Por qué crees tú que es importante para la gente? Para mí es importante conocer el territorio de San Luis Potosí ocupado con una estructura económica, social, que se tuvo en el siglo XIX, que eran esta grande infraestructura de tierra, las haciendas, que eran muy grandes, desde 52,000 hectáreas hasta 300,000 hectáreas, y saber la economía un poco. No es lo mismo una hacienda ganadera del altiplano que una hacienda agrícola de la Huasteca, no es lo mismo cómo la usan. Una puede tener un dueño o una familia y otros pueden tener varios dueños. Entonces lo que yo pretendo es ver este espacio ocupado, y que en el mapa lo podemos ver muy visual, y uno ve que hay casitas, hay haciendas en todo el estado, en donde uno diría que en el siglo XIX pues había mucho territorio vacío y desocupado pues ¿cuál? Y cuál estaba absolutamente ocupado. Yo creo que eso es interesante, creo que va a ser interesante para la gente que se interese, no nada más por las haciendas, sino ver cómo funcionaba económicamente y socialmente San Luis Potosí, el territorio de San Luis Potosí en el siglo XIX, desde las haciendas. Oye, Ana, ¿nos podrías platicar sobre alguna otra hacienda? Sí, la hacienda de Santa Inés, esa es una hacienda con doñazgo de la Huasteca, y estamos en el municipio de Tamuín, de Ciudad Valles, de Ciudad Valles. Hay varios municipios que se conforman, son como más de 53,000 hectáreas. ¿Cómo empecé este estudio de la Huasteca? Desde el grupo de poder, y ahí vemos que las haciendas se pueden abordar desde muchos temas. Yo quería ver este grupo de poder económico y político, cómo podía acceder a la tierra y tener
quitarle a los indígenas o participar de ella. Me fui con un personaje, con José de la Vega, y con la documentación pude reconstruir la hacienda con dueñazgo, sin mapa, se hizo con documentación, eso es muy lindo. Cuando las haciendas con dueñazgos tienen al interior, si bien no dividido, pero al interior tienen lotes. Eso sí no lo pude hacer. Tengo nada más una partecita con los lotes, cuando los lotes son de no indios. Cuando es propiedad india no está notificada. Pero se abordó desde ahí, desde el grupo de poder, desde una persona que cómo fue comprando y casi la compra toda y desplaza indios, no indios, y es otra forma de abordarla. Inclusive en las memorias de Pedro Antonio Santos, que es la biografía de su hijo Pedro Antonio Santos, se habla de Santa Inés, porque era muy productiva, se sembraba mucho y había también ganado. Muy bien. Bueno, pues Ana María, muchísimas gracias, te agradecemos mucho que hayas participado en este programa y sobre todo compartido con nuestro público televidente todo esto que has investigado y que pues es muy importante para conocer por qué San Luis es como es el día de hoy. Muchísimas gracias por tu invitación y esperemos que vean el mapa digital en la página del colegio. Pues cuando lo subas, tenlo por seguro que sí. Les agradecemos mucho su atención. Esta fue un programa más de Historias de San Luis y aquí terminamos por el día de hoy.